Buenas a todos nuevamente. Sí, sé que está más que repetidas estas presentaciones, sin embargo en el día de hoy haremos algo diferente. En el día de hoy hablaremos de un tema que ya me han requerido ustedes desde hace mucho tiempo. Y sí, estoy hablando ni más ni menos que los The Killers. Pero antes de empezar con el tema y los saludos, quiero dejar en claro por milésima vez, que esta sección es administrada única y exclusivamente mi persona. Los demás administradores del canal saben sobre esto, sin embargo no tiende a ayudar u opinar en esta sección, es decir, que si quieren llegar a ser un comentario ofensivo o fuera de lugar, por favor, se les agradecería demasiado que todos fuese dirigidos hacia mí y nada más que a la administradora Ali. Y bueno, sin más nada que decir o informar, comencemos con la crítica. El primer personaje que llegaré a mostrar en este video es Kenji the Killer. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Yo creo que el primer error que llegué a notarle a este personaje fue su nombre. No tengo nada en contra de los nombres japoneses, pero siento que su nombre Kenji en sí fue sacado de un cómic o de un anime. O bueno, de donde sea que se haya inspirado el creador, no tiende a favorecerle mucho eso, ya que si te fijas bien, Jeff the Killer es de origen estadounidense, y si este personaje proviene de otro país, ya en sí todo no tendría lógica alguna. Otro error bastante notable que tiene este personaje, es que tiende a exagerar demasiado en las peleas y en el transcurso de la historia. La vida de Kenji en sí era la de un joven bastante tranquilo y amable, no llegaba a tener amigos ya que los chicos que de gran mayoría llegaba a conocer siempre le hacían bullying, además de eso pasaba su tiempo viendo películas de terror y creepypasta. Pero lo más chistoso de esto, es que en su historia también hay 3 chicos que lo molestan al igual como en la historia de Jeff the Killer, pero en vez de llamarse Randy, Kate y Troy. En la historia de Kenji, estos se llamaban Judas, Max y Alex. Si más no recuerdo, en una de las partes que llegué a notarle más errores es cuando él empieza a enloquecer, y ya cuando su mente se rompe de forma completa, y empieza a buscar venganza por lo de su madre, ya que debido a una de las peleas que tuvo con Alex, Judas y Max, él tuvo que irse de su casa por una semana y cuando volvió, se encontró con la noticia de que su madre fue asesinada. Y Kenji, debido a la desesperación y furia que llegaba a sentir en esos momentos, él fue a la casa de Judas ya que él pensó quien asesinó a su madre, cuando realmente no era así. ¡Pendejo! Yo creo que no me hace falta explicar qué hizo con Judas, ya que es más que obvio que lo asesinó, pero aquí está el error. Él explicaba en el relato que solo lo apuñaló, haciéndole un enorme agujero de sangre, y por ello pudo sacarle el corazón. Eso era demasiado exagerado, e incluso todo ocurrió muy repentino y rápido, como para que llegara a esas perspectivas, y sí, estoy siendo un poco cruel con el personaje. Hasta yo misma lo admito, pero para que una historia esté bien hecha, tienes que tener en cuenta la balanza en lo que es la ficción y la realidad para que no llegue a pasar estos tipos de errores. Y por ello, no me hace falta explicárselos. Pero es más que obvio que Kenji the Killer llegaba a tener en exceso mucha ficción a tal punto en caer en ese tipo de exageraciones bastante notables. Y por último que llegaré a fijarme de Kenji, es en su apariencia final. Como podemos notar en pantalla, su apariencia es algo similar como a la de cualquier The Killer: piel blanca, sonrisa de oreja a oreja y una sudadera con capucha. Pero lo que lo hace diferente es que tiene un cabello blanco, no se sabe el por qué. ¿Porque tiene los ojos negro con rojo? Nunca lo sabremos. Si él dice que llegó a sobrevivir al ataque de Jeff, no tendría lógica en que tuviese ese aspecto, al igual con el hoyo que llega a tener en el pecho, ya que él fue encontrado y fue llevado al hospital. Eso significaría que obligatoriamente tuvieron que haberle curado su herida o al menos fue atendida. Eso llegaría a ser otro error cometido por el user, sin embargo creo que no le importó mucho. Hasta el día de hoy todavía no se sabe nada sobre el creador o creadora de esta historia.
Tal vez lo hizo por moda o posiblemente al ver que recibió tanto elogios como comentarios destructivos, decidió quedar en el anonimato. Los otros personajes que llegaré a nombrar a continuación son Henry the Killer y Maria Earl the Killer. Estos personajes en sí no necesitan mucha explicación, ya que ninguno de los dos tiene un origen exacto, o mejor dicho, no tienen historias hasta el día de hoy. Lo único que las une a las dos es que sus users se dedicaban a recolorear imágenes sobre ellas, pero en diferentes formas. En el caso de Henry the Killer, la user se dedicaba a hacer recolores de ella, haciéndola ver como una joven con un cuerpo bastante proporcionado y provocativo, específicamente en la parte de los senos. Y en el caso de Maria Earl the Killer, su user recoloreaba de una forma más conservativa y no llegaba a sexualizar demasiado a su personaje, como lo hacía la user de Henry. Pero en cambio Maria Earl the Killer, esta no llegaba a tomar imágenes de anime, sino que ella tomaba única y exclusivamente imágenes de Delucat. Con respecto a mi opinión sobre estos dos personajes, sencillamente no sé qué decir, ya que este tema es demasiado delicado, no solo por el recoloreo, sino por las ships que llegaban a ser, ya que además de eso, ellas tenían la mala costumbre de shippearse con Jeff the Killer, algo muy cliché de ver, pero cierto. Así es. Lo único que puedo decir es que no hagan ese tipo de cosas, por favor. Recolorear es malo, muy malo. Si no sabes del todo dibujar, usa una base o una referencia para empezar a guiarte en el mundo del dibujo, pero nada de recoloreos, eso es demasiado cruel, sin contar de que no vas a aprender a dibujar del todo, sino que tu aprendizaje será demasiado limitado. Este personaje que nombraré a continuación, no es un personaje del cual me gustaría opinar, ya que sería una pérdida de tiempo. Sé que suena bastante cruel decir eso, pero al día de hoy no le sigo viendo lógica en que llames a un personaje de esta manera. Aquí les dejaré su origen, saquen sus propias conclusiones al respecto. Las casualidades no existen y todo, absolutamente todo, pasa por algo. Antes que nada me presento. Soy Chris, tengo 16 años y mi destino quedó marcado por un terrible error. Todo empezó cuando estaba en casa con mis dos mejores amigas, Sam y Jessica. Estábamos viendo una peli de terror y antes habíamos estado leyendo las típicas historias que no te dejan dormir. Por esa razón yo estaba un tanto paranoica. A mitad de la peli fui a reponer las palomitas. Cuando estaba traspasando las palomitas a un bol, sentí dos manos que me agarraban los brazos muy fuerte. No veía quién era porque las luces estaban apagadas. Cogí el objeto más cercano y golpeé a mi atacante. Al girarme me di cuenta de que era Jessica. Sam vino corriendo al oír el golpe y me miró aterrorizada. Un hilo de sangre salía de la cabeza de Jessica y no tenía pulso. Le expliqué que había sido un error, que pensaba que era alguien que me estaba atacando. En vez de llamar a la policía, decidimos que lo mejor sería enterrar el cadáver en el jardín. Grave error. Después Sam se fue a su casa, pero al día siguiente quedamos para hablar de lo sucedido. De repente mi madre nos interrumpió porque la madre de Jessica estaba al teléfono. Jessica no había vuelto a casa y no sabían dónde podía estar. Sam y yo nos quedamos blancas, pero dijimos que nuestra amiga se había ido la primera y no habíamos vuelto a hablar con ella. Estábamos aterradas, no sabíamos cuánto tiempo podríamos mantener la mentira. No dormíamos porque las pesadillas nos lo impedían. Me repetía que no fue mi intención, fue un accidente, pero eso a la policía que llevaba la investigación le daba igual. Poco tardaron en encontrar el cuerpo de Jessica. Las interrogaciones se hicieron cada vez más tensas. Una mañana oí cómo la policía hablaba con mis padres en el salón. Les decían que yo era la culpable del homicidio y que iría al reformatorio 2 años y después a la cárcel. No podía quedarme sin hacer nada. Yo no quise matar a Jessica. La policía subía las escaleras, cogí un cuchillo que tenía guardado y metí lo que pude en mi mochila. La policía golpeó la puerta una vez. Abrí la ventana, salté y corrí sin mirar atrás, haciendo oídos sordos a los gritos de la policía. Llegué al bosque de la ciudad y me escondí en la zona más oscura. Adiós, papá. Adiós, mamá. Sam, nos volveremos a encontrar. Pensé antes de quedarme dormida. Me desperté al sentir algo frío rozándome el cuello. Una cara horrible me estaba mirando y haciéndome cosquillas con un cuchillo. Le pregunté que por qué me tocaba. Él rió y apartó el cuchillo. Dijo que había leído mucho sobre mí en los periódicos. Me llamó pequeña asesina y me besó. Después me ofreció refugiarme en su casa. No tenía otra opción mejor, así que acepté. Llevo unos días viviendo en esa casa y creo que soy la más cuerda de todos ellos. Pero bueno, a ver cuánto me dura. Por cierto, muchos me confunden con el hermano pequeño de Nina the Killer, pero ese pobre niño murió hace varios años.
Si te ha gustado mi historia, suscríbete y así te podré contar cómo es mi vida desde que huí de mi casa. Comenta qué habrías hecho tú en mi situación, después de haber matado a tu mejor amiga sin querer. Hasta el próximo vídeo. En esta ocasión mostraremos los últimos dos personajes de este video, pero lo que los hace diferente a los demás, es que ellos no tienden a apodarse con el de Killer, sin embargo en sus historias tienen una gran similitud a Jeff. Y cuando digo esto, me refiero a Dark Marik y a María la psicópata a sueldo. En caso de María, su vida trataba de una joven bastante solitaria e intentaba evitar cualquier tipo de amistad con otras personas, pero lo que llegaba a destacar en esto era que vivía en una familia bastante disfuncional. Su padre era de tener un aspecto y una ideología muy machista, y en cuanto a su madre era una señora de buen corazón, y el otro detalle que tenía su padre, era que tenía un intenso odio por los bipolares, que hasta el día de hoy no se sabe el porqué. Más adelante, María es llevada al psicólogo y empezaba a mostrar extraños estados de ánimo, y por ello el doctor habló con su madre para notificarle lo que ocurría con su hija a solas, ya que este estaba informado por el odio mortífero que sentía el padre de María por los bipolares. Más adelante, cuando los padres de María volvieron a casa, el padre de María en la cena habla mal sobre los bipolares, y entre más hablaba ponía más nerviosa a la madre de María, ya que si él se enteraba que María era bipolar, él podría echarla de la casa o algo peor. En lo que iba avanzando el relato, por una extraña razón el padre de María se entera de que su hija sufría de bipolaridad y por ello tuvo una discusión fuerte con la madre de la joven, a tal punto en que llegó a agredirla física y psicológicamente, de tal ferocidad que terminó matándola. Lo que llegó a ver erróneo en esta historia, es que jamás el padre fue descubierto y no tuvo problemas en ir a la cárcel o algo relacionado. ¡Eso no es bueno! Otro error cometido, era que al final de la historia de María, ella se encuentra con Jeff the Killer y Nina the Killer, y también tuvieron una pelea, de la misma forma que Kenji, pero en este caso María terminó ganando y se vuelve una de ellos, que es algo bastante ilógico, que un asesino busque a una chica, luche con ella y al ver que le dio la pelea decirle volverla una de los suyos. Así es. Pero bueno, dejando eso de lado, María en plena pelea con Jeff, su mente se rompe y empieza a caer en el odio y rencor que sentía hacia su padre, y cuando terminó de luchar y volverse una de Killer, aunque en su historia se llame la psicópata a sueldo, esta vuelve a su casa, con la intención de enfrentar a su padre y matarlo por lo que le hizo a su madre. Y hasta ahí concluye la historia. ¡Qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho. ¡Qué final épico, A mi parecer no tiende a tener muchos errores, como en los de Killer anteriores, sin embargo le hace falta más explicaciones en algunas partes del origen, como por ejemplo porque el padre de María odia a los bipolares, porque no lo detuvieron al asesinar a su esposa, porque Jeff y Nina decidieron buscar a María. Está bien dejar algunas cosas sin explicar, ya que le da un toque siniestro al texto. Pero si lo haces demasiado provocan estos tipos de errores, cayendo en lo que es lo incoherente. Y por último Dark Marik, trataba de una joven bastante amable, sin embargo llegaba a tener problemas en su casa y en la escuela y llegaba a ser mayormente molestada por los demás. No pienso caer en demasiados detalles, ya que la historia de Dark Marik tiene muchas partes que son idénticas a las de Jeff y Nina, y por ello no pienso hablar demasiado. Al día de hoy, la user de Dark Marik es la única de este video que se ha dedicado en hacerle un remake a su personaje y darle un buen futuro. Sin embargo, todavía seguirá siendo un creepypasta, uno hecho de mejor manera por supuesto. Aquí mostraré el antes y después de Dark Marik. Y bueno, yo creo que con esto finalizaremos el video. El último consejo que podría darle a todos estos personajes es que investiguen más y hagan sus historias independientemente, ya que hacer una historia que tenga partes de otra o que sean inspirada de otro creepypasta no te ayudará del todo, y mucho menos si el user de quien te estás inspirando no lo sabe. Sin más nada que decir, me despido y muchas gracias por ver el video.